Bueno, hoy vamos a dar completamente vuelta a la página. Vamos a abandonar el derecho de familia y nos vamos a introducir en las cuestiones de derecho patrimonial. ¿Sí? Y arrancamos con contratos. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades. ¿Acuerdo de voluntades? Entre dos partes. ¿Entre dos o más partes? Para regular derechos y obligaciones de las partes. Para regular sus derechos y obligaciones con contenido patrimonial, ¿no es cierto? Si nos quedamos en acuerdo, porque yo sigo preguntando, pues si nos quedamos en acuerdo de voluntades, también un matrimonio es un acuerdo de voluntades, ¿no? Pero hay diferencia. Bien, entonces contrato, digamos, es un acuerdo de voluntades tendiente a arreglar derechos y obligaciones y tiene contenido patrimonial. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros nos referimos a un contrato internacional, ¿qué va a tener ese contrato para ser considerado internacional? Tiene que tener punto de conexión entre dos o más estados. Saquemos conexión, ¿sí? Bien. Porque punto de conexión Claro. es técnico, Sí. es de la norma de conflicto. ¿Qué es lo que tiene que tener? Estamos en los hechos, en el contrato. Esos hechos tienen que Circunstancias Multinacional. multinacionalizadoras. Si querés, en vez de conexión, podemos decir contacto con más de un Bien. estado. ¿Sí? Pero no usemos la palabra punto de conexión, porque punto de conexión es ese, digamos, el contacto elegido por la norma para determinar el derecho aplicable. ¿Está? Entonces, por eso no usamos punto de conexión. Contacto, circunstancia multinacionalizadora. ¿Sí? Estar conectado con más de un estado. Bien. ¿Cuáles son las circunstancias multinacionalizadoras o los puntos de contacto de un contrato con más de un estado? La nacionalidad de las partes. La nacionalidad de las partes, sí, partes con nacionalidades diferentes. ¿Qué más? el objeto del contrato. A ver, ¿cómo es eso del objeto del contrato? Claro, en realidad no sé el objeto o el cumplimiento de ese contrato. Cumplimiento del contrato, sí. Que se puede dar, por ejemplo, celebramos un contrato acá en Argentina con cumplimiento en Uruguay. Ok, entonces, lugar de cumplimiento distinto al lugar de celebración y del, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro elemento personal? Además, domicilio de las partes. ¿Sí? Si esos tres elementos no están todos en un mismo estado, estamos frente a un contrato internacional. ¿Y qué más? El más simple, que últimamente no empiezan nunca por el más simple, pero ¿cuál es el más fácil de todo? ¿Cuál es el primer contrato internacional que a ustedes se le vieron a la cabeza? Sí, pero ¿qué acuerdo? Que las partes tengan ¿qué? En estados distintos. ¿Nacionalidad? No, nacionalidad no es domicilio. Domicilio. La nacionalidad no es relevante para el derecho argentino. Sí. Ya lo habían dicho además la nacionalidad, pero la nacionalidad no es relevante para nuestro derecho. ¿Sí? Para nuestro derecho, lo relevante es que las partes tengan domicilio o establecimiento comercial en estados distintos. O sea, si las partes tienen domicilio o establecimiento comercial en estados diferentes, usamos las dos terminologías, porque si estamos hablando de comerciante, vamos a hablar de establecimiento comercial. Esto que vos decías acá medio como bajita representación. ¿Sí? Pero eso es para comerciantes o sociedades más bien. ¿Sí? Y hagamos en general de establecimiento comercial para no entrar en ninguna, como le dije lo del punto de conexión, para no entrar en ninguna figura específica, representante sería de una sociedad. ¿Sí? Hablamos genérico, establecimiento comercial o domicilio. ¿Sí? El domicilio siempre lo vinculamos más a la persona humana, pero también a la persona jurídica, el comerciante, la empresa unipersonal, cualquiera sea, también tiene un domicilio comercial. ¿Está? Pasa que ahí van a entrar a tallar algunos representantes y demás, entonces
genérico. Domicilio o establecimiento comercial. En estados distintos, contrato internacional. ¿Sí? Lugar de cumplimiento, lugar de celebración, domicilio de las partes. No coinciden todos en un mismo estado, hay contrato internacional. Y cuando tenemos nacionalidades diferentes, es una circunstancia multinacionalizadora que para nuestro ordenamiento jurídico no es relevante, para otros derechos sí. ¿Está? Por eso está bien mencionarla y considerarla, pero para nosotros no es significativa para transformar el contrato en internacional. Bien, ya sabemos lo que es un contrato, ya sabemos cuándo ese contrato es internacional. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿para qué nos interesa saber que estamos frente a un contrato internacional? Porque en materia de contratos internacionales nosotros podemos elegir qué cosas se les ocurren a ustedes, que podrán elegir las partes, que no se pueden hacer en los contratos internos. El cumplimiento primero. No, porque ese se puede hacer en el contrato interno. O sea, la aplicación de la ley. El derecho aplicable, elegir el derecho aplicable y elegir juez competente en un estado distinto. ¿Sí? Ya que es el domicilio de las partes y es que las partes los tienen en el mismo estado. Pero si hay un contrato internacional, básicamente lo que podemos hacer es elegir juez en el extranjero y elegir el derecho aplicable. Esto en virtud de un principio que se llama autonomía de la voluntad. Si el contrato no es internacional, yo puedo elegir juez, pero solo dentro de la República Argentina, y nunca voy a poder elegir la ley aplicable. ¿Está? Por lo menos eso mirado desde nuestro ordenamiento jurídico. Si seguimos un poquito avanzando en nuestro razonamiento, que vamos tratando de llegar al contrato internacional y a su regulación, vamos a ver que lo primero, siempre, ¿cuál es la primera pregunta que se hace en el derecho internacional privado? Ya pasamos esa etapa. ¿A dónde se va? Ya tenemos un caso multinacional. ¿A dónde se va qué? ¿A dónde se va? ¿Qué derecho se va a aplicar? Antes, ¿a dónde se va a dirimir el conflicto? Y después, ¿qué derecho se va a aplicar? Para ese, ¿dónde se va a dirimir el conflicto? La primera respuesta en ejercicio de la autonomía de la voluntad es ante el juez o árbitro que las partes elijan. Y ahí nos vamos a prórroga de jurisdicción. Prórroga de jurisdicción, del cual ya tuvimos una clase en jurisdicción, que se da acá por reproducida, como dicen en los expedientes, brevitatis causa. ¿Sí? ¿Esto qué les estoy queriendo decir con eso? En el segundo examen todos pueden ser evaluados sobre prórroga de jurisdicción. ¿Sí? No se puede hablar de jurisdicción contractual sin saber prórroga de jurisdicción. O sea que a alguno le va a tocar la pregunta prórroga de jurisdicción, requisitos para su validez, que dice el Código Civil, que dicen los tratados internacionales. Todo esto ya se dio en una clase entera en jurisdicción, así que ahora acá no la damos de vuelta, pero entra otra vez, o sea que ustedes la repasan. ¿Sí? Tienen también una lista de preguntas que hicieron y que entregaron sobre prórroga de jurisdicción, así que ustedes todo eso lo repasan para el segundo examen. No vale decir, eso es del otro examen, porque no es del otro examen, es de este también. ¿Okay? En Derecho Internacional Privado en realidad todo pasa también al segundo examen, pero bueno, en el caso de prórroga pasa con total profundidad, independientemente de la nota que tengan en el primero, no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Hecha esa aclaración, pasamos ahora al problema que dijo acá la compañera, el derecho aplicable. Y para eso tenemos que analizar el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué pasa con esto de la autonomía de la voluntad? Este principio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y tuvo alcances diferentes en la historia. Empezamos, digamos, si queremos
remitirnos a un momento en el cual jurídicamente empezó a ser relevante la autonomía de la voluntad, empezamos en la época de la Revolución Francesa. Estamos en una etapa naturalista, donde la libertad, si ustedes se acuerdan, el tema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad. Libertad. Esa libertad viene de la naturaleza humana. ¿Cómo viene la naturaleza humana? Estamos ante un atributo de la persona que el Estado no puede limitar, porque está atentando contra la naturaleza del ser humano. ¿Se entiende esto? Por eso en esa primera etapa la autonomía de la voluntad nace como algo absoluto, sin limitación alguna. Como nosotros en derecho vamos siempre de blanco a negro y pendulamos, luego del neonaturalismo viene el positivismo. Y ahí estamos en una etapa negatoria de la autonomía de la voluntad. O sea, pasamos del absoluto al negatorio. Es absoluta, el ser humano nace libre y nadie le puede coartar su libertad, y esa libertad, entre otras cosas, se manifiesta en la libertad de contratación. A, negamos la autonomía de la voluntad. Las partes no tienen libertad para contratar. Las partes cumplen la ley cuando escriben el contrato. O sea, la ley dice, las partes establecerán el lugar de entrega. Entonces las partes escriben en el contrato el lugar de entrega porque la ley les ordena poner el lugar de entrega, no porque son libres. ¿Se entiende la diferencia de concepto? Por eso, primero absoluta, después negatoria. Y como siempre en el derecho, el péndulo vuelve hacia el medio. ¿Sí? Blanco, negro, gris. Ahora ese gris puede ser más claro o más oscuro, más cerca del absoluto, más cerca de la negatoria, según cada ordenamiento jurídico. Hoy estamos en una etapa, que entramos en el siglo XX, de autonomía de la voluntad restringida o limitada. Esa limitación varía según el texto normativo, según el ordenamiento jurídico. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a razonar que la autonomía de la voluntad puede tener una amplitud mayor en un país que en otro. Y para que ustedes vean caso concreto, porque siempre les gusta empezar por el ejemplo, ¿sí? Uruguay tiene una autonomía de la voluntad mucho más restringida que nosotros. Y estamos acá al lado nomás, una familia jurídica muy cercana con Uruguay. Sin embargo, su autonomía de la voluntad es absolutamente restringida respecto a la nuestra. ¿Sí? Es 10 pasos adelante de lo que tenían hasta el 2020, antes de la ley de derecho internacional privado. Pero, igualmente, al lado de nuestra autonomía de la voluntad, están contadísimos. ¿Sí? ¿Por qué les pongo el caso de Uruguay? Para que ustedes vean que a veces no es necesario ser de una familia jurídica tan distinta. O sea, no es necesario pensar en China, en Arabia Saudita o en Dubái para decir son distintos ordenamientos jurídicos. A veces tenemos el ordenamiento jurídico diferente acá al lado. Por supuesto que somos mucho más parecidos a Uruguay que a China en su legislación. Pero en el tema de autonomía de la voluntad, ¿sí?, tenemos mucha diferencia incluso con Uruguay, que está acá al lado. Vamos a empezar a ver cuáles son estos límites o restricciones a la autonomía de la voluntad. Primero en general. Y después vamos a ver cuáles de esas limitaciones recoge nuestro derecho argentino. Yo ya les dije, somos amplios con la autonomía, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué límites tenemos nosotros. Pero antes de saber qué límites tenemos nosotros, vamos a saber cuáles son los límites en general. Porque a lo mejor tengo que analizar un caso donde se puede llegar a aplicar derecho uruguayo y tengo que saber más límites que solamente los argentinos, que son bastante pocos. ¿Está? Entonces empezamos por las cuestiones generales del derecho internacional privado. Como bien vos dijiste, cuando estamos frente a un caso, lo primero que nos fijamos es si es internacional o no. Para algunos ordenamientos jurídicos, ahí estamos nosotros,
la internacionalidad tiene que ser objetiva, es decir, tiene que haber presencia de circunstancias multinacionalizadoras o elementos de internacionalidad, contacto con más de un Estado, ¿sí? Eso se llama internacionalidad objetiva. Hay otros países escandinavos, por ejemplo, ellos admiten la internacionalidad subjetiva, es decir, que las partes por su propia voluntad pueden decir que un contrato lo consideran internacional, de común acuerdo, y que por lo tanto eligen un juez extranjero y una ley extranjera para regir la relación jurídica. Eso nuestro derecho no lo admite. ¿Sí? Pero sepan que existe. Son pocos los países que tienen esta internacionalidad tan amplia, pero sepan que existe. Bien. Entonces acá tenemos una primera restricción. Si vamos a exigir presencia de circunstancias multinacionalizadoras o no. Luego pasamos a los temas que llamamos problemas generales de derecho internacional privado, ¿no es cierto? Y aparecen el orden público. Yo un día voy a ir presa cuando de los ejemplos de orden. Se me ocurren de los más absurdos. Pero por ejemplo, yo no puedo celebrar un contrato internacional aunque lo sujete, ahí vamos, a la ley uruguaya que admite la comercialización de marihuana. Yo no puedo hacer un contrato internacional de importar marihuana porque me van a meter presa, ¿sí? Van a decir, no, ese objeto está prohibido para nuestro ordenamiento jurídico. Ok, no lo puedo importar. ¿Qué? ¿Y si sería subjetivo, podría? Si sería subjetivo. No. ¿Tampoco? No, porque es otro, o sea, objetivo subjetivo es buscar los elementos multinacionalizadores del caso. Tendría que ser dos estados en los que esté permitido. Bueno, por eso, pero a ver, orden público internacional, ¿qué es? Los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez de la causa. Nosotros, si lo miramos a la luz del derecho argentino, nuestros principios fundamentales es que el objeto del contrato no esté prohibido por la ley, que no haya abuso de derecho, que se mantenga el sinalagma contractual, es decir, que se mantenga cierto equilibrio entre las partes. De hecho, cuando la protección de los débiles jurídicos o sujetos vulnerables, ¿sí? Esos son principios importantes, la buena fe contractual, esos son principios significativos en nuestro derecho contractual. ¿Está? Entonces yo no puedo celebrar un contrato contrario a esos principios, aunque lo sujete a una ley extranjera. Si yo le importo desde Uruguay a la marihuana, es un contrato internacional, porque el otro está en Uruguay. ¿Sí? Pero el objeto está prohibido, no voy a poder importarla. No, pero yo la sujeté a la ley uruguaya, no importa. ¿Sí? Y ahí aparece un pariente cercano al orden público, que son las normas internacionalmente imperativas. A veces no es tan claro como vender un riñón o vender marihuana. Yo voy a ir presa. Pero a veces es un poquito más finito el tema, pero hay una norma imperativa que impide, ¿sí?, ese contrato internacional. Por ejemplo, y yo siempre doy el ejemplo de los mariscos, ¿sí? A ver, el Océano Pacífico, por ejemplo, por una cuestión de la composición del agua del Océano Pacífico, tiene más nivel de mercurio los peces del Océano Pacífico que los del Océano Atlántico. Como el mercurio, vieron que ahora se prohibieron los termómetros de mercurio y todo eso, cuando nosotros éramos chiquitos, cuando yo era chiquita, ustedes no. Se rompía y no pasaba nada. Se rompía en casa y no pasaba nada. Sí, pero ahora parece que es una tragedia, es casi un delito tener un termómetro de mercurio. Yo una vez pregunté, ¿no hay termómetro? ¡No! ¿Cómo hable de eso, por favor? Bueno, entonces, esos termómetros no existen más. Ok. Acá el mercurio es una cosa complicada. Entre otras cosas, es complicada en los alimentos también. Entonces, determinados niveles de mercurio en los pescados no se pueden comercializar en la Argentina. O sea, no te los dejan importar. Y vos decís, pero yo voy a Chile y como los mariscos y después vengo a la Argentina con el mercurio adentro, digamos.
Y me voy al norte de España y como las paé con el mercurio adentro y no pasa nada. No se muere la gente. En España comen eso y en Chile se la pasan comiendo pescado. Sin embargo, no les pasa nada, no se mueren. ¿Por qué nosotros no podemos? Porque la ANMAT sacó una resolución que dice que determina, por debajo de determinado nivel de mercurio se comercializa en Argentina y por encima de eso no. ¿Sí? De la misma manera que pasa con un montón de otras cosas, con medicamentos, ¿sí? Y con otras cosas que hacen a la salud pública. ¿Sí? De la misma manera por la cual yo no puedo trasladar por una frontera una verdura cruda, de la misma manera por la cual yo no puedo trasladar el asadito, no me lo puedo llevar a Punta del Este, porque si te llevas el asadito a Punta del Este te lo retienen en la frontera. Todo ese tipo de cuestiones son normas internacionalmente imperativas. ¿Sí? Esas normas internacionalmente imperativas son un límite a la autonomía de la voluntad contractual. Las partes, aunque se quieran someter a otro derecho, la tienen que cumplir igual. ¿Está? Entonces, internacionalidad objetiva, orden público internacional, norma internacionalmente imperativa, fraude a la ley. Yo no puedo hacer un contrato para evadir impuestos, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí me pusieron una carita, bueno, doctora, tanto como que no se puede. En realidad, digamos, una cosa es el poder fáctico, otra cosa es lo que se puede jurídicamente. ¿Sí? Si jurídicamente un contrato es considerado el fraude, vos me vas avisando la hora. Un contrato de pago, me encanta el contrato. Eso, ténganlo como una nota de color para el examen. No hay examen que no rinda algunas preguntas de contratos. Bueno, entonces, cuando estamos hablando del fraude a la ley, si un contrato está hecho en la Argentina en fraude a una ley extranjera, se invalida. Si un contrato está hecho en el extranjero en fraude a la ley argentina, se invalida. O sea, no se pueden hacer contratos en fraude a leyes imperativas o que sean vehículo de normas de violación de normas imperativas. ¿Ok? Hasta ahora en las 3 clases ya. La tercera cuesta. Perfecto. Entonces, hasta acá estamos en los lineamientos generales del derecho internacional privado, ¿sí? Buscamos circunstancias multinacionalizadoras, buscamos que no se violente el orden público, las normas internacionalmente imperativas, que no se violente, que no haya situaciones de fraude a la ley. Todo hasta acá, nada netamente contractual, porque todo eso que dijimos se puede aplicar a un contrato, un matrimonio, a lo que sea, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en límites a la autonomía de la voluntad cercanos a lo que son las cuestiones contractuales. Pasamos los límites generales y nos metemos en las cuestiones que restringen la autonomía de la voluntad desde el punto de vista de los contratos. Lo primero tiene que ver con el momento de la elección. Si la ley me dice que yo solo puedo elegir en el momento de la celebración del contrato, será más restringido que si me dice que puedo elegir en cualquier momento. Y si me dice que puedo elegir en cualquier momento, pero no se puede modificar, será más restringido que si me dice que se puede elegir en cualquier momento y además modificar una elección que hice antes. ¿Se entiende esto? Vamos pasando desde la mayor amplitud a una mayor restricción. ¿Sí? Si yo digo, podés elegir en cualquier momento y modificar la ley en cualquier momento que hayas elegido antes, etcétera, etcétera, soy muy amplio. Si yo digo solo en el momento de la celebración, soy muy restringido. Si puedo hacerlo en cualquier momento, pero una vez que elegí es para siempre, estoy un poco en el medio, pero también tengo más restricción que si digo en cualquier momento, cambiala cuando quieras. ¿Sí? Bien, esto en cuanto al momento de la elección. ¿Qué ley pueden elegir las partes? Si el derecho me deja elegir la ley que quieran, es más amplio. Si me dejan elegir la ley que quieran, siempre y cuando esté conectada con el contrato, se llama teoría de la real connection,
ya es un poquito más restringida, ya no es la que quieran. Es la que quieran dentro de aquellos derechos vinculados al caso. Ya vas a tener que justificar la vinculación. Si yo digo que pueden elegir dentro de los derechos estrechamente vinculados con el caso, es un poquito más que esté vinculado, porque le sumo el estrechamente vinculado. ¿Sí? Una cosa es un conocido, otra cosa es un amigo. ¿Ok? Y si yo digo que tiene que ser un derecho elegido dentro de una lista de opciones que me da la ley, ahí soy más restringida todavía. ¿Sí? Eso se llama catálogo. Si tengo que elegir entre una lista, dijo que... Que me da el legislador, que me da la ley. Hoy les decía a la mañana, es como yo ir a una pizzería y pedir un bife de chorizo. Me dicen, no, acá hay pizza. Elegí mozzarella, jamón y morrones, palmitos, ananá, pero acá hay pizza. No, pero yo quiero comer un bife de chorizo, yo soy re carnívoro, yo si no hay bife de chorizo no... Si no como carne, no como. Y bueno, pero anda a la parrilla enfrente, porque acá en el menú no tenemos carne. Tenemos pizza. ¿Sí? Esto es lo mismo. El legislador me da una lista de opciones. Yo no puedo elegir, por ejemplo, supongamos, el legislador me dice, las partes podrán elegir el derecho entre cualquiera de los lugares de cumplimiento del contrato. ¿Puedo elegir lugar de celebración? No, no está en la lista de opciones. Ahora, ¿el lugar de celebración es un lugar, una ley vinculada con el caso? Sí. Si me dice que el derecho tiene que estar vinculado con el caso, puedo elegir lugar de celebración. Ahora, si me dice, elegir esta lista y en la lista de opciones no está el lugar de celebración, no la puedo elegir. Por eso decimos que, según tenemos un límite más estrecho o más amplio, más flexible. Ahora, dentro de esto de qué derecho puedo elegir, también tenemos lo que se llama autonomía conflictual y material. ¿Solo puedo elegir un derecho nacional? El derecho formal de un país. Por ejemplo, el Código Civil Comercial Argentino. ¿O puedo elegir, La palabra fue economía procesal, dijo. No. No, para nada. perdón. Autonomía conflictual. Autonomía. Perdón, escuché Estamos mal. hablando de autonomía de la voluntad. Gracias. Autonomía conflictual. Ahora sí. Había escuchado mal, perdón. No me cerraba la Todo, palabra. todo bien. Sí, claro, no tenía nada que ver. Autonomía conflictual. Elegir el derecho de un país. ¿Sí? Ahora, yo también puedo admitirle a las partes lo que se llama autonomía material, que ellas creen sus propias reglas o que se rijan por usos y costumbres. ¿Sí? Por supuesto que soy mucho más amplio en este segundo caso que en el primero. Permitirle a las partes solamente elegir el derecho de un país, estoy siendo más restringida que si digo, bueno, pueden elegir el derecho de un país, pueden crear sus propias reglas, pueden elegir usos y costumbres. ¿Entienden esto? ¿Sí? Bien. Otro límite tiene que ver con cuántas leyes puedo elegir. ¿Una sola ley para todo el contrato? ¿O puedo elegir distintas leyes para distintos aspectos del contrato? Por ejemplo, regular el cumplimiento de las obligaciones contractuales principales por un derecho y la obligación de garantía por otro. ¿Sí? Si exijo un solo derecho para todo el contrato, soy más estrecha que si elijo, bueno, si quieren varios para distintas partes del contrato, háganlo. También
hay restricciones a la autonomía de la voluntad relacionadas con los sujetos del contrato. Lo que llamamos protección de los débiles jurídicos. ¿Se va a ejercer de la misma manera la autonomía de la voluntad cuando estamos en un contrato paritario o cuando aparece un débil jurídico? Y ahí, ¿no? Depende. Sí, depende de cada ordenamiento jurídico. Y ahí hay algunos que cuando aparece un débil jurídico la prohíben, otros que la restringen. Es decir, si es más favorable al sujeto débil sí, si no, no. Y otra opción también donde aparece restringida a veces la autonomía de la voluntad es qué pasa con los contratos con cláusulas predispuestas, los contratos de adhesión. Y acá una aclaración, que si bien contrato de consumo es la clase que viene, no confundir contrato de adhesión con contrato de consumo, pues son cosas distintas. El contrato de consumo suele ser un contrato de adhesión, ¿sí? Pero no necesariamente. Y no todo contrato de adhesión es un contrato de consumo. Por ejemplo, si yo soy una empresa que está cargando un contenedor arriba de un barco, ¿sí? Voy a someterme al contrato de transporte que ya viene todo con cláusulas predispuestas, no lo redactan para mí. ¿Sí? Ahora, yo soy una empresa que está poniendo un contenedor arriba de un barco con, qué sé yo, 1 millón de botellitas de plástico. No soy un consumidor. ¿Sí? Pero la autonomía de la voluntad, muchas veces, en los casos de contratos con cláusulas predispuestas, puede ser más restringido. Eso, insisto, todos estos límites van a depender de cada ordenamiento jurídico. Cada legislador, a la hora de regular el contrato internacional, elige si la autonomía de la voluntad va a ser grande como todo el pizarrón o chiquita como este cuadradito. ¿Sí? Yo voy a poder hacer todo, escribir en todo el pizarrón o solamente acá adentro. ¿Más amplio o más restringido? En otra época hablábamos de corralitos, ¿sí? Un corralito de vacas o un corralito de bebé, pero ahora la palabra corralito en la Argentina ha derivado siempre con una connotación negativa, así que mejor no la usamos más. Y tenemos el ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Estos son los límites en general que podemos encontrar en la autonomía de la voluntad, pero ahora vamos a ver qué dice nuestro ordenamiento jurídico sobre autonomía de la voluntad. Entonces, tenemos que leer el artículo 2651 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Quién lo tiene para leerlo? ¿Qué artículo? 2651. Acuérdense de traer el código a clase porque eso nos ayuda mucho para... ¿Leo? Sí, por favor. El contrato, artículo 251, autonomía de la voluntad, reglas. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. Para ahí. Acá ya tenemos dos cosas muy importantes. Primero, el artículo empieza, los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes. Esto quiere decir que en materia contractual, cuando yo pregunto ¿cuál es la ley aplicable a un contrato? La elegida por las partes. Y en defecto de elección, pasamos a otra cosa. ¿Sí? Pero empezamos siempre por la elegida por las partes. ¿Ok? Los contratos se rigen por la ley elegida por las partes. En cuanto a, volví a leer eso y escuchen todos. Los que tienen el código lo van siguiendo. El que no tiene el código, bueno, presta mucha atención al oído. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. ¿Qué no está? Lugar de cumplimiento. Esos son derechos y obligaciones Ah, o claro, efectos. Perfecto. En todo caso, según cómo lo mires. ¿Qué no está? El orden público.
No va a estar ahí el orden público. Volverlo a leer. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. Objeto. Son los derechos y obligaciones. ¿Qué no está? Consentimiento. Consentimiento. No, porque dice validez intrínseca. ¿Qué causa? No va a estar ahí el juez competente, porque estamos hablando de la ley aplicable. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes. Volverlo a leer. ¿Ven por qué tienen que traer el código? Porque están adivinando los que no tienen el código. A ver. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca. Validez intrínseca. Naturaleza. Naturaleza. Efectos. Efectos. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. No, porque estamos en ley aplicable. No va a estar jurisdicción en ese artículo. La forma, chicos, la forma. ¿Y eso no sería su validez intrínseca? No, es validez extrínseca. Forma es validez extrínseca. Es validez. Pero fíjate, justamente, me sirve lo que estás diciendo, porque no dice en cuanto a su validez, dice en cuanto a su validez intrínseca. ¿Qué habías dicho vos que no estaba? Con Consentimiento, no sé. el consentimiento. El consentimiento está ahí, validez intrínseca. Lo que no está es validez extrínseca. ¿Sí? O sea, que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en todo menos en cuanto a la validez extrínseca. O sea, formas. Si el contrato exige determinada calidad formal, las partes lo tienen que cumplir. No pueden de común acuerdo liberarse de una carga formal. ¿Estamos? Después vamos a ver forma de los actos jurídicos en otra clase, pero visualicen eso. A ver, nosotros leemos el artículo en clase para irlo desgranando, por eso les pedimos que tengan el código a mano, tráiganlo en cualquier formato que les guste, imprímanse los artículos del tema del día, como quieran, pero tengan el código de alguna manera accesible, porque si no, se pierden los detalles y después cuando vienen al examen eso les cuesta mucho. Sigamos, por favor. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Acá tenemos otro límite a la autonomía de la voluntad, que me olvidé de decirlo cuando estábamos hablando de los límites genéricos, que es cómo manifestamos esa autonomía. ¿Sí? Si es exigido de manera expresa o si también se habilita la autonomía tácita. ¿Qué dice nuestro código? ¿Por qué opta? ¿Por lo más restringido? ¿Solo expresa? ¿O acepta la tácita? Expresa. Volvelo a leer. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. ¿Ah? ¿Por qué tácita? Porque dice que surge de... No, porque no, después dice o Dice, resultar de manera cierta y evidente, también da como por Claro. sabido, algo como que es sabido. exactamente, tiene expresa o sea que hay otra posibilidad además de la expresa, resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Términos del contrato es, las partes no pusieron una cláusula que dice nos sometemos al derecho argentino, por ejemplo. Pero en los términos del contrato hicieron mención a un ordenamiento jurídico determinado. Si alguna vez en la vida vieron un contrato de locación, por ejemplo, es bastante habitual que en los contratos de locación urbana, contrato de alquilar un departamento, ¿sí? Van a ver que en cada cláusula
paréntesis, artículo tal del Código Civil. Artículo tal del Código Civil. ¿Sí? Si nosotros tenemos ese contrato, aunque no sepamos a qué derecho está sometido el contrato, si todo el tiempo remite a normas del Código Civil y Comercial argentino, ¿a qué derecho está sometido? Al argentino. Nunca dijeron, nos sometemos al derecho argentino. Pero permanentemente refieren a derecho argentino, entonces están sometidos a derecho argentino. Ello surge de manera cierta y evidente de los términos del contrato. Más difícil es cuando surge de manera cierta y evidente de la circunstancia del caso. No se me duerme. ¿Sí? Y ahora le saco el cuaderno así lo despabilo. A ver. Esto hay que tener cuidado porque acá está el contrato, ¿sí? ¿Está? Ese es el contrato. Existe en derecho anglosajón algo que se llama Four Corner Rule. O sea, 4 esquinas. ¿Sí? ¿Ven las 4 esquinas? ¿Todos ven las 4 esquinas? ¿Sí? Para el derecho anglosajón, todo lo que está en el contrato, adentro del contrato, existe. Todo lo que está circundando el contrato, pero no está dentro de estas 4 esquinas, no existe. Para nosotros, ¿sí? Según lo que ella acaba de leer, todo lo que es satélite al contrato, negociaciones previas, conducta de las partes durante el cumplimiento, ¿sí? Reclamaciones entre las partes, todo eso puede formar parte de este entender cuál es el derecho al que las partes se sometieron. O sea que sí, nuestro derecho los tiene en cuenta. Pero, ojo, hay que ver quién es la otra parte. No solamente mirar desde nuestra óptica, sino hay que ver quiénes son las partes involucradas. Si podemos llegar a tener que litigar entre un país anglosajón, no pongan cosas afuera del contrato porque todo eso para el contrato anglosajón no existe. Ellos tienen las 4 esquinas. Lo que está dentro del contrato vale, lo que está afuera, si de afuera nunca vino adentro es porque no lo quisieron poner. Esa es la interpretación que hacen ellos. Nosotros tenemos otra interpretación. ¿Sí? Incluso en el derecho interno argentino pasa lo mismo. Nosotros tomamos en cuenta las negociaciones previas de las partes, cómo fueron desarrollando el contrato, cómo lo fueron cumpliendo, qué intercambios hicieron en el mes. Todo eso un juez a la hora de resolver frente a un incumplimiento lo toma en consideración. En Argentina, en otros países no. ¿Sí? Ahí si quieren tenemos una cuestión amplia nosotros en cuanto a qué vamos a considerar autonomía en el cómo. Expresa, tácita, pero que surge del contrato, y tácita que surge de circunstancias del caso, ni siquiera está dentro del contrato. Puedo poner como, por ejemplo, para hacerme una idea, yo porque por ejemplo siento mejor, como cuando en el contrato se citan leyes de un país determinado. O no, esos son términos del contrato. Sí. No son circunstancias del caso. Ah, ¿cómo? Un ejemplo, caso Tactician, lo tienen en el libro, es de donde surge esa frase. ¿Sí? El caso se trataba de un contrato de intermediación, Sí. ¿sí? Entre fabricaciones militares y una empresa extranjera, y cuando se empezaron a hacer los reclamos por incumplimiento, ¿sí? Ambas partes se reclamaban y se contestaban con derecho argentino. Llega la demanda, se funda en derecho argentino. Contestación de la demanda, derecho argentino. La Corte interpretó que aunque las partes no habían hecho elección expresa del derecho aplicable, como todos los reclamos fueron en base a derecho argentino, tanto reclamación como contestación. La demanda se fundó en derecho argentino, la contestación de demanda en derecho argentino, las partes eligieron derecho argentino, dijo la Corte. ¿Estamos? ¿Qué nombre es el...? Tactician, las 2 veces con C. Tactician. Lo tienen en el libro Usal explicado en caso. A veces fíjense que en el libro Usal los fallos están explicados como nota al pie. Pero Tactician creo que no. Creo que está
complicado cuando se habla de este tema. Porque de allí surgió esta incorporación de la autonomía tácita, viene de ese fallo, que justamente es doctrina de Bogian. Resolver por derechos humanos. Eso es lo que dijo el caso Tacriciano. Gracias. No es una abstracción eso, eso es el caso puntual de Tacriciano. Está bien, pero me sirve como ejemplo para... No, está bien. Pero simplemente lo aclaro, no es que la solución va a venir por el derecho argentino, sino que la solución va a venir por el derecho que invocaron las partes en todos estos intercambios, aunque no estén en el contrato. ¿Está? Bien. Vamos entonces. Está bueno los ejemplos que sirvan como eso, como ejemplos, pero no que ustedes lo tomen como el concepto. ¿No está? Digo por los exámenes, por lo que vimos en los exámenes, por eso me sirve para hacer la aclaración, perdón. Bien. Gracias. Ya me estoy divagando mucho, ya me está inmeando. Vamos, entonces, sigamos, ahora sí vienen las reglas, no, todavía no, falta Una parte. por eso, falta, dale. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato. O sea, nosotros aceptamos que se puede elegir más de un derecho para el mismo contrato. Y ahora sí vienen los límites, parece. Quiero creer, no sé. A ver. El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas. O sea, acá vienen los límites. A ver. A. En cualquier momento pueden convenir que el contrato se rige por una ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por aplicación de otras disposiciones de este código. Momento. Entonces tampoco acá tenemos un límite tan limitado, porque es en cualquier momento pueden elegir e incluso pueden cambiar la ley que antes eligieron, o si antes no había ningún derecho, pueden elegir sujetarse a un derecho que modifique el de las normas de conflicto. ¿Sí? Pero siempre y cuando... Sin embargo, esa modificación no puede afectar la validez del contrato original ni los derechos de terceros. Validez del contrato y derechos de terceros. O sea, si esto está respetado, todo bien. ¿Sí? Ojo con eso de los derechos de terceros, porque a veces hay subcontratistas, garantes, ¿sí? Que están sujetos a un contrato marco general, ¿sí? Que a veces se pretende modificar para alterar o perjudicar a terceros y eso no sería válido. ¿Ok? Pero si no, las partes pueden modificar cuando quieran el derecho elegido. ¿Qué pasa si ¿qué pasa si no están de acuerdo las partes en modificar el derecho? Una quiere modificar y la otra no. Habla de que tienen que convenir, sí o sí. ¿Y entonces qué significa convenir? Tienen que acordar una ley aplicable por el cambio de la ley. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que no puede ser un cambio unilateralmente. Y si una quiere y la otra no, ¿qué hacemos? No se modifica. Ahí está. ¿Sí? No se modifica, porque como bien vos dijiste, lo tienen que acordar las dos. Si una sola quiere modificar, no puede. Y bueno, pero la otra no, se niega a modificarlo. Y bueno, lo hubiera pensado antes. O si no, no hay derecho elegido, tampoco pasa nada, para eso están las normas de conflicto. Bien, sigamos con las reglas, a ver si encontramos alguna cosa que nos restrinja un poco, che. B. Elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes. ¿Se acuerdan cuando estudiaron reenvío? Teoría de la referencia mínima cuando había autonomía de la voluntad. Bueno, acá el código es coherente. Tercer párrafo del 2596, cuando se habla de reenvío, que excluye el reenvío cuando hay autonomía de la voluntad. Acá se habla de autonomía de la voluntad, saca el reenvío. O sea, feliz coincidencia, coherencia legislativa del código. ¿Sí? Si hay autonomía, no hay reenvío. Y tiene lógica eso. Ya lo dijimos cuando dimos reenvío, pero lo volvemos a decir. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica? Si las partes eligieron el derecho, no es para
que el derecho ese los mande a otro porque ella quería en el otro. Sino, si elijo este derecho es porque quiero este derecho. No porque de este voy a rebotar allá y termino por allá. No. Si quería terminar allá, elegí aquel. ¿Está? Tiene lógica la exclusión del reenvío. Ahora, fíjense cuán amplia es la autonomía que dice salvo pacto en contrario. O sea, que si las partes quisieran elegir el derecho, por ejemplo, argentino, incluyendo sus normas de conflicto, lo pueden hacer también. No les está vedado, sino que como general, como dicen ahora los chicos, por default, ¿sí? Por default, el reenvío no lo utilizamos cuando hay ejercicio de la autonomía de la voluntad. Salvo que las partes quieran utilizarlo. Si lo quieren utilizar, que lo usen. Sigamos ahora. En algún momento algún límite va a llegar. Sí, las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido. Pero seguimos amplios. A ver, ¿esta autonomía qué autonomía es? Amplia. Amplia es todo, pero ¿qué tipo de autonomía es esta? Volver a leer, por favor. Material. ¿Eh? Material. Material. Autonomía material. Las partes pueden crear cláusulas materiales en sus contratos. Pero fíjense que después viene una parte que es más compleja todavía de entender. Que incluso pueden desplazar normas coactivas del derecho elegido. O sea, en derecho contractual, nosotros, la mayoría de las reglas que vamos a encontrar se conocen como normas dispositivas. ¿Sí? Esto lo deben haber estudiado en contratos, pero yo por las dudas me garantizo que lo sepan. Normas dispositivas. ¿Qué significa normas dispositivas? Que las partes las pueden dejar de lado sin problema. Entonces nosotros vamos a leer en contratos que dice, las partes pueden elegir el lugar de cumplimiento o establecerán en el contrato el lugar de cumplimiento. Si no lo establecieren, se entenderá por lugar de cumplimiento tal cosa. Las partes pueden determinar el plazo en el cual se va a entregar la mercadería. Si no hubiera un plazo determinado, se entenderá que la mercadería debe entregarse dentro del plazo máximo de tal. ¿Sí? Siempre es, si las partes no lo hacen, te doy una solución. Si las partes no lo dicen, te doy una solución. Entonces se llaman normas dispositivas. Pues si las partes quieren pactar la entrega en 60 días en vez de en 30, pueden. ¿Está? Esas son dispositivas. Ahí no hay problema. El problema es con las normas coactivas. Las normas coactivas son aquellas que son obligatorias para las partes, que no las pueden dejar de lado. ¿Sí? Por eso yo destaqué, ojo con formas. Formas no está dentro de esto. ¿Sí? Pero otras normas coactivas, las partes deben, no sé, notificar a la otra dentro del término de 5 días hábiles que han cumplido el contrato. Deben. Eso es una norma coactiva. ¿Sí? Pero los contratos internacionales, si ellas no quieren, pueden decir, se exime a las partes de la obligación de notificar a la otra el cumplimiento del contrato. ¿Sí? Esto, como vos haces así con la cabeza, mira vos, che. ¿Sí? La verdad que es algo donde la autonomía no es amplia, sino que es amplísima. ¿Sí? Y yo, como soy medio dura de entender, me costó entender el sentido de esto. ¿Cómo dejar de lado normas coactivas? ¿Qué las normas son coactivas y las partes las van a poder dejar de lado? Me parece un oxímoron. Bueno, es una diferencia entre el contrato interno y el contrato internacional. Si estamos en un contrato interno dentro de ese ordenamiento jurídico, las partes no las pueden dejar de lado. Ahora, si el contrato es internacional, la internacionalidad las releva de tener que cumplir eso. ¿Por qué? Y esto lo explicó la autora Usal en unas jornadas que se hicieron a 5 años del cumplimiento del Código Civil. Ella decía, a ver, como estamos en la autonomía de la voluntad, no es un derecho
impuesto por el legislador, sino que estamos en el marco donde las partes traen el derecho al caso. No son las circunstancias del caso las que lo vinculan con un derecho determinado, impuesto por el legislador, sino que estamos en el marco de la autonomía. Las partes eligen un derecho porque quieren someterse a esas reglas. ¿Sí? Quien puede lo más, puede lo menos. Si pueden elegir todo el ordenamiento jurídico X para someterse, también pueden elegir algunas normas de ese ordenamiento jurídico. De hecho, pueden someter el contrato a varios derechos al mismo tiempo, incluso. ¿Sí? Con lo cual, del derecho del país A pueden tomar las reglas que quieran. No necesariamente todo. Pueden optar por todo o por algo de ese derecho. ¿Sí? Quien puede lo más, puede lo menos. Por lo tanto, acá estamos viendo un amplísimo ejercicio de la autonomía de la voluntad. Porque incluso las partes, eligiendo ellas mismas el derecho que supuestamente creen más conveniente a sus intereses, pueden decir, bueno, quiero el derecho argentino, pero sin esto y aquello. Lo único que no pueden dejar de lado son las solemnidades formales. Bien, sigamos entonces. D. Los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes lo han incorporado al contrato. Acá tenemos, ojo que esto es distinto cuando hay un derecho que se aplica en virtud de las normas de conflicto. Pero como está, de nuevo, como las partes están trayendo el derecho al contrato, si quieren traer solo normas, lo que serían normas formales, una ley, y dejar de lado usos y costumbres de ese Estado, pueden hacerlo. Si quieren traer el derecho a todos los usos y costumbres y demás, pueden hacerlo. Si quieren traer un uso y costumbre internacionalmente aceptado para ese tipo contractual, pueden hacerlo. Y si lo quieren dejar afuera, también pueden hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque dije al principio que la autonomía de la voluntad la habíamos aceptado de manera amplia. A ver, hasta ahora no encontré ninguna cosa que me encorsete. Dale. Los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica, cualquiera sea la ley que rige el contrato. También se imponen al contrato en principio las normas internacionalmente imperativas de aquellos estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso. Bien, acá tenemos un libro. Orden público internacional, norma internacionalmente imperativa. ¿Sí? 2. Incluso normas internacionalmente imperativas de terceros estados con vínculos económicos con el caso. Es decir, normas imperativas de un derecho que no se aplica al caso, no es del juez, no son normas imperativas del juez, no son normas imperativas del derecho elegido, por eso son de terceros estados, pero esos estados tienen vínculos económicos con el caso. Comercialmente hay alguna vinculación con ese país. ¿Sí? Bien, sigamos. Los contratos hechos a la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno. O sea, fraude a la ley. Con lo cual los límites, o sea, las restricciones por ahora vienen de las cuestiones generales. ¿Sí? Orden público, fraude a la ley, normas internacionalmente imperativas. Sigamos. G. La elección de un determinado fuero nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en ese país. Acá está la clara distinción que yo siempre les digo, y a veces no termina de comprenderse. Por un lado va la jurisdicción, por el otro lado va el derecho aplicable. No mezclar. ¿Sí? Por un lado va la jurisdicción, por el otro lado va el derecho aplicable. ¿Está? ¿Eso qué significa? Que si elegí juez y no elegí derecho, ¿sí?, ese juez utilizará sus normas de conflicto para determinar el derecho aplicable. No va a ir a aplicar directamente su derecho interno. ¿Sí?
aplicar su derecho internacional privado. Y ese derecho internacional privado terminará determinando cuál es el derecho aplicable, que puede ser el interno del juez o cualquier otro. ¿Ok? Bien. Y acá sí tenemos un límite fuerte. Este artículo no se aplica a los contratos de consumo. Ahora, volvamos a leer la primera oración, por favor, del artículo 2651. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes. ¿Sí? Y termina diciendo, este artículo no se aplica a los contratos de consumo. O sea, este artículo, ¿cómo empieza el artículo? Los contratos se rigen por la ley elegida por las partes. Si este artículo, que empieza diciendo que los contratos se rigen por la ley elegida por las partes, no se aplica a los contratos de consumo, ¿las partes pueden elegir la ley aplicable en un contrato de consumo? No. ¿Ok? En otros contratos con débiles jurídicos, ¿dice algo el código? No. Entonces, en otros contratos internacionales, aunque haya un débil jurídico, podrá hacerse uso de la autonomía de la voluntad y estará el orden público internacional para restringir cualquier ejercicio abusivo de esa autonomía de la voluntad. Pero, en los contratos de consumo, este artículo no se aplica a los contratos de consumo. El artículo empezaba diciendo, los contratos se rigen por la ley elegida por las partes, y después da todas las reglas para elegir la ley. ¿Sí? Pero empieza por ahí. Por lo tanto, si este artículo no se aplica a los contratos de consumo, que el contrato se rija por la ley elegida por las partes, no se aplica a los contratos de consumo. ¿Estamos? ¿Sí? Ah, bueno, ya estamos casi en hora. Hoy los vamos a dejar ir un ratito más temprano. Ni vos no. Se ven favorecidos por mi gripe. Bueno, la clase que viene vamos a ver cuál es la ley aplicable a los contratos sin autonomía de la voluntad y vamos a ver, ¿sí?, qué sucede con los contratos de consumo. ¿Ok? ¿Puedo agregar a Pérez en la lista? Pérez, Por favor. Pérez.